Hola con todos, mi nombre es Lidet Bajaña y junto a mis compañeros Jeremy y Ámbar vamos a hablar sobre el tema, la migración. Ahora les voy a mostrar un pequeño clip sobre el TPS. Ecuador fue declarado como un país en conflicto armado contra terroristas en los actuales momentos y por estas características es posible que muchos de sus ciudadanos que emigraron de manera irregular a Estados Unidos podrían beneficiarse de un TPS o estatus de protección temporal si las autoridades así lo aprueban, aseguraron algunos expertos en inmigración en los Estados Unidos. Saludos, soy Asibia de Sonofre y presten mucha atención acerca de esta importante información. Primero, ¿qué es un TPS? El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos puede designar un país extranjero para el TPS debido a condiciones en el país que impiden temporalmente que sus ciudadanos regresen de manera segura o en ciertas circunstancias cuando el país no puede manejar adecuadamente el regreso de sus ciudadanos. USCIS puede otorgar TPS a nacionales elegibles de ciertos países que ya se encuentran en los Estados Unidos. Ahí están todos los ecuatorianos que tienen 5, 10, 15, 20, 30 años sin documentos y que se abriría una puerta para la legalización, aunque sea de forma temporal. Pero esto no impide de que se vuelva a renovar, como ha pasado con El Salvador, por La ejemplo. base de esto es, pues, lo principal es que el país de origen tenga un conflicto armado o tenga también un desastre natural o también temas bastante graves de seguridad. Por eso es que es algo muy probable que el gobierno, en base a lo que está pasando en Ecuador, el gobierno de Estados Unidos, podría estar analizando esta protección temporal que es TPS al Ecuador en base a lo que está ocurriendo en la actualidad. Durante un periodo designado, las personas que son beneficiarios de TPS o que se consideran preliminarmente elegibles para TPS, tras la revisión inicial de sus casos, no serán removibles de los Estados Unidos, es decir, que están protegidas de deportación. Pueden obtener además un documento de autorización de empleo y podrán solicitar autorización de viaje para que vaya y regrese de su país sin problema hacia los Estados Unidos. Bueno, voy a explicar un poquito sobre lo que quiere decir el TPS con nuestro afiche. Voy a mostrarle nuestro afiche para que puedan entender un poco más. Ya, por ejemplo, aquí en nuestra ficha vemos cómo el gobierno celebra las remesas y los dólares como un logro macroeconómico para hacer ver bien el país. Pero a lo que acabamos de ver, la noticia del TPS se desmiente ese éxito de lo que el gobierno hace ver sobre las remesas. Por ejemplo, aquí la petición de un estatus de protección temporal llamado TPS en Estados Unidos demuestra que los ecuatorianos están desesperados por conseguir autorización de trabajo y protección contra la deportación porque huyen de una crisis extrema. Por ejemplo, aquí dice que en Estados Unidos la gente pide un amparo para poder que no sean deportados y tener una legalización o algo autorizado para que ellos puedan trabajar tranquilos sin el miedo de ser deportados. Pero yo, en mi opinión, yo digo que esto puede ser también como una farsa. ¿Por qué puede ser esto? Porque digamos, ¿no? Que Estados Unidos dice que les quiere dar un amparo, ellos están a la petición de un amparo para que ellos no sean deportados y quieren estar autorizados para un trabajo formal allá en Estados Unidos. Pero aquí hay personas que van a pedir ese amparo y yo lo veo como una farsa. ¿Por qué? Porque a lo que piden ese amparo, a lo que se acercan, puede que en ese rato los coge migración y los deportan. Y a lo que fueron a pedir, o sea, como un tipo de engaño. Claro que aquí nos muestra la realidad de la persona que migra porque por la inseguridad, nos hace ver, también da a conocer a nivel internacional el TPS, porque están pidiendo el TPS, porque ellos están desesperados en conseguir una autorización de trabajo y una protección para no ser deportados, porque ellos no quieren regresar a su tierra. Entonces eso también puede ser verdad que les puedan dar un amparo, pero yo también lo veo como una farsa, porque a lo que llegas pueden deportar tranquilamente, o sea, cogen y te deportan. Pero si te dan un amparo, bien,
pero si llegas y dices que quieres un amparo para un TPS en la cual ellos te comienzan a registrar, claro, puede ser, yo he visto comentarios ahora de personas que dicen que eso es una mentira, que no te dan amparo, no te, o sea, no te cumplen lo que dicen porque hay personas que han sido deportadas, pero yo me pongo a pensar que esas personas han sido deportadas porque pueden que hayan tenido, hayan hecho daño a alguien o hayan tenido cosas ilícitas, por eso la deportación. Entonces, bueno, eso nos muestra la realidad de que hay gente que está en desespero de no regresar al país que ellos partieron. Entonces, ahora, en el lado derecho vemos la tragedia invisibilizada, es decir, el peligro, la muerte, el sufrimiento y el dolor de las familias rotas en rutas del Darién. Por ejemplo, aquí las personas a veces salen, ¿no? O sea, salen las personas de sus hogares ya con toda su familia, a veces van con toda la familia eh, inmigrando, ¿no? Entonces ellos lo que cruzan fronteras, como el Darién, es una selva muy peligrosa, en la cual ellos se pueden encontrar con mucho peligro. Por ejemplo, digamos que van una familia de cinco. En esos cinco hay niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? En la cual van hermanos, tíos, primos, en la cual a lo que están yendo. ¿Por qué dice el dolor en una familia rota en la ruta del Darién? Porque a través de esa ruta puede que se encuentren peligros como secuestros, daños personales. Entonces, eso, que ellos encuentren eso y están con sus corazones rotos, ya no van completos, sino que van con ese dolor, con ese sufrimiento y de lo que han perdido tras en el camino. Ahora, las noticias del TPS confirman esta realidad humanitaria. Al pedir este amparo, se hace visible a nivel internacional que el inmigrante ecuatoriano no viaja por gusto o por un sueño, sino que es expulsado por el Estado debido a la violencia y la falta de empleo digno de su propia tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el ecuatoriano no viaja por un sueño o por un gusto? Simplemente quiere decir aquí, por ejemplo, una familia, ¿no? Que tenga su trabajo y sea extorsionado. Entonces, como él está pagando, digamos, un mensual, mes a mes, a esa extorsión, por la falta de inseguridad, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya digamos, su local de trabajo se viene abajo, en la cual ya no le da dinero, que él se sustentaba y pagaba también las extorsiones. Entonces, como ustedes saben que a lo que no se paga una extorsión, ¿qué hacen? Hacen daño a sus familiares. Entonces, como ellos ya no quieren seguir pagando porque no tienen, no pagan porque no tienen, entonces ya su trabajo se vino abajo, ya no pueden pagar una extorsión, y si tú no puedes decir a un extorsionador, no, no te voy a pagar porque no te lo va a perdonar, entonces, ¿qué hace entonces el ser humano ahí? Cierra su local, vende sus cosas y se marcha. Y ahí es cuando dice, es expulsado por el Estado de su propio país, porque no tenemos seguridad y no hay empleo. Entonces, eso quiere decir. Ahora, compañeros, yo les voy a decir una pregunta. ¿Por qué creen que hay dos versiones de esta realidad? Compañera, yo creo que hay dos versiones porque son dos versiones muy diferentes. Son las versiones que la gente cuenta y las versiones que la gente no cuenta. Las versiones que la gente cuenta, que sale a hablar, son por mayormente cosas buenas que la gente quiere saber y se quiere enterar. Y son las cosas que los medios quieren decirnos, porque evidentemente no les conviene decir cosas malas de este tema. Sí, exacto, compañero. Ahí en el afiche podemos ver también que está lo que es el dolor y la salida. Por ejemplo, personas que van a migrar, ellos buscan un mejor futuro para toda su familia y por eso también tienen que pasar por la selva de Darién, donde es un territorio totalmente peligroso y ahí es donde ellos buscan la solución de poder sacar adelante a su familia, pero hay también medios de comunicación que también muestran lo que es la desigualdad, muestra las pocas oportunidades que las personas tienen, muestran más como que la igualdad, como personas que ya han tenido la oportunidad, pero no ven el otro lado de las personas que están pasando.
porque hay personas que no tienen ni para el pan, no tienen ni para el desayuno, y eso es lo que uno no se da cuenta. Hay personas que solo juzgan, se ríen porque ellos no tienen ni para la comida, pero no se pone en el lado de aquella persona de lo que tiene que pasar, el sacrificio para poder dar la comida a sus hijos, a toda su familia. Y por eso es que lleva el dolor y la salida. Personas que no tienen oportunidad tienen pobreza, desempleo, y por eso buscan la solución de cruzar la frontera. Claro, Y compañera, es también, verdad. ajá, y también detrás de cada sacrificio y detrás de cada moneda o centavo de que la persona ha ido ya a un país internacional, está una historia desde dónde tuvo que pasar para poder sacar adelante a su familia y poder tener éxito. Y ahí es donde el ecuatoriano comienza a progresar. Pero no es porque abandonó su país, no, es porque él tomó la decisión de progresar y salir adelante. Bueno, es verdad también eso, también porque los medios oficiales ocultan la crisis, ¿verdad? Entonces, mientras el gobierno celebra los dólares de remesas como un logro, las noticias actuales del TPS también demuestran la verdad sobre el afiche. Miles de ecuatorianos arriesgan su vida, como dice, y necesitan protección legal urgente porque han sido expulsados, bueno, como usted dice, también porque han querido mejorar su calidad de vida, pero hay otros también que lo ven como expulsados de su país por lo que la violencia y el desempleo, como tal, como le dije también, o sea, hay dos diferencias, como usted dice. Bueno, ahora vamos a analizar sobre nuestro podcast. Aquí vamos a aplicar la teoría de que quién tiene el poder simbólico en este tema. Bueno, y identidades indígenas, mestizas, élites están en este juego. Ahora vamos a mostrar un pequeño fragmento de nuestro audio. En la Guerra Fría solo existía una verdad, la del gobierno. Hoy, gracias a las redes, vemos las dos caras. Ahí está la diferencia de la guerra de información. Ahora, hablemos de nuestro afiche de la semana 1. Nosotros quisimos mostrar justamente esas dos cosas. En nuestro afiche comparativo confrontamos de manera directa la manipulación mediática de la crisis migratoria ecuatoriana. En la mitad izquierda, bajo una estética gris y fría, representamos la versión oficial, mediante la iconografía de remesas bajo el eslogan "El inmigrante como héroe económico". Con esto demostramos visualmente la naturalización hegemónica de Antonio Gramsci. El poder utiliza los medios para que la sociedad acepte como sentido común que la migración es un progreso, ocultando la negligencia estatal. Por el contrario, en la mitad derecha activamos el poder simbólico de Pierre Bourdieu. Para romper ese encuadre informativo, framing, mostramos la cruda imagen de compatriotas caminando por la selva del Darién bajo el título "La tragedia incivilizada". Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que les dije sobre las élites indígenas y todo eso. ¿Quién tiene el poder simbólico en el tema de la migración ecuatoriana? El poder simbólico lo ejercen las élites políticas y económicas y los medios de comunicación hegemónicos. Ellos imponen la versión oficial en el lado izquierdo de mi diseño, utilizando su control mediático para encuadrar al migrante bajo una identidad sumisa y conveniente. La del héroe económico, que solo sirve para enviar remesas y sostener el consumo nacional. Con esto, las élites incivilizan el fracaso del Estado en la generación de empleo digno. Ahora, sin embargo, en esta disputa comunicacional entra el juego de múltiples identidades sociales. Las élites buscan mantener su hegemonía y el orden macroeconómico, celebrando los dólares que entran al país sin importarles el costo humano. Los mestizos urbanos y sectores populares son bombardeados por el mito El sueño americano a través de las redes sociales, construyendo una identidad digital idealizada que muchas veces los arrastra a migrar por desesperación. Los indígenas y campesinos rurales son las identidades más vulnerables y golpeadas por la exclusión. El lado derecho de mi afiche, la tragedia invisibilizada,
rescata precisamente la identidad real de las comunidades plurinacionales que sufren en el desarraigo, familias fragmentadas y el peligro de muerte en rutas como el Darién. Al confrontar el audio de nuestro podcast con estas imágenes, ejercemos un acto de contrahegemonía. Le arrebatamos el poder simbólico a las élites para visibilizar que el debate actual sobre el TPS no es un logro económico, sino la prueba de que el tejido social compuesto por mestizos e indígenas está siendo expulsado violentamente por falta de oportunidades en su propia tierra. Bueno, entonces le dejo paso a mi compañero para que nos explique un poco más sobre la migración ecuatoriana. Bueno, yo de los tres formatos que utilizamos, que fue el afiche y el audio del podcast. Bueno, básicamente lo que usamos en el afiche fue para que la gente viera y supiera de qué se va a hablar, de qué vamos a tratar y las, la gente no siempre ve las cosas buenas de la migración, no siempre ve las cosas malas, las cosas que sufren la gente por todo lo que es este proceso de migración. Solo hablan de lo bueno, solo hablan de las cosas, de lo que es el dinero, de cómo la gente apoya a su familia, pero no hablan de cómo sufren para conseguirlo, cómo sufren para llegar hacia allá y cómo sufren una realidad estando en otro país que rara vez conocen. También teníamos que hablar de lo que usamos que fue el audio. Básicamente el audio lo utilizamos también para atrapar a la gente que quiere escuchar, más que solo ver, quiere escuchar del tema, quiere informarse y quiere saber de qué hablamos y de qué se trata. El audio es más que todo para que no se molesten en solo ver, sino que más o menos se tomen su tiempo de escuchar, ponerse a analizar y escuchar qué opina la demás gente para luego ellos analizar y tener una vista y tener un razonamiento de lo que ellos puedan pensar de lo que está pasando en la migración. Y por último, que es lo que estamos haciendo ahora, que es el video. Que hay gente que sí, le sirve los audios, pero y también le sirven las imágenes, pero hay gente que quiere algo más específico, que es lo que estamos haciendo ahora con el video, dándoles imágenes y dándoles audios. Imágenes donde ahí no pueden ver lo que está pasando y pueden escuchar lo que nosotros opinamos de lo que está pasando, dándole información, dándole hechos y dándole una perspectiva diferente de nuestro punto de vista. Para contar la migración ecuatoriana de forma justa, inclusiva y democrática, tenemos que dejar de verla solo como tragedia o solo como envío de dólares y entenderla como parte de nuestra historia. Es justo cuando reconocemos todas las causas y la dolarización, sí, pero también los sueños de estudiar, la reconificación familiar y las ganas de crecer, sin culpar al país ni al migrante. Por lo tanto, no tenemos que echarle la culpa a ninguna persona. Debemos contar solo una historia. Y escuchamos a las mujeres que fueron las primeras en irse a España e Italia, a los jóvenes e hijos que crecieron entre dos culturas, a los indígenas y afroecuatorianos que vivieron el racismo en ambos lados, a los que emigraron a Chile, Argentina y Panamá. Y no solo España y Estados Unidos, y también a los que regresaron. Y es democrático cuando los propios migrantes tienen voz para contar su experiencia, cuando se respetan sus derechos como el voto en el exterior y la atención en los consultados. Y cuando entendemos que aportar no es solo mandar remesas, sino también cultura, música, ideas y trabajos, tanto en Ecuador como el país al que llegaron. El migrante también es ser un ecuatoriano muy responsable y esa historia nos pertenece a todos. Dice que en nuestra reflexión nos han planteando preguntas. ¿Cómo consumían la información sobre nuestro tema? Yo antes más que todo la consumía por bases de TikTok, redes sociales como en Instagram, TikTok, Facebook y medios de redes sociales donde más que todo le aparecían por cuando uno quería entender estos temas. Y también más que todo por las noticias, las noticias que uno le aparecía en Google, las noticias que uno investigaba para saber del tema y la televisión que a veces pasaban las noticias en el 2 o en el 5. ¿Y cómo es que he descubierto después del análisis de la construcción mediática? Descubrí que los medios eligen qué imágenes poner, qué palabras usan y a quiénes entrevistar para dar una intención.
Ellos ponen títulos llamativos, músicas cortantes para generar emoción y no solo informar, cuentan lo que ellos quieren dar. Lo que a mí sí me ha dificultado es esto del video. El video en movimiento, el gran reto no fue solo editar, sino lograr lo que en la rúbrica llama cóctel mediático, unir de forma perfecta el afiche visual, el audio del podcast anterior y nuestras grabaciones, hablando frente a la cámara, logrando que todo calce al tiempo exacto exigido de 10 a 15 minutos. El video es el formato que más influye en la sociedad actual, porque es multisensorial, atrapa la vista con las imágenes, el oído con las voces y el inconsciente con el movimiento. En la era actual de las redes sociales y plataformas como TikTok, el video en movimiento domina la opinión pública al combinar estos tres canales informativos a la vez. Tiene un enorme poder hegemónico para moldear la forma en que la gente piensa, logrando que el espectador consuma los relatos de forma pasiva, sin cuestionar el encuadre mediático impuesto sobre la crisis migratoria y el TPS. ¿Qué responsabilidad siento ahora al compartir información sobre este tema en mis redes sociales? Yo como ciudadana ecuatoriana entiendo que compartir información en redes sociales ya no es algo inocente. Cada historia, cada comentario que hago tiene un impacto, ya no es algo normal. Y cuando hablamos del tema de la migración ecuatoriana, es una responsabilidad que se vuelve aún más grande. Ya. Tengo también la responsabilidad de cuestionar a los medios y ser consciente de mi propio rol. Tengo el poder de informar y tener una buena comunicación con todas las personas y contar siempre lo que es la verdad, el por qué las personas toman esa decisión de salir del país. No es que se van del país por dejar a su familia, no, sino que también es porque ellos quieren progresar y darle un mejor futuro a toda su familia. Gracias por escucharnos y recordemos siempre apoyar a todos los ecuatorianos y que siempre debemos respetarnos. Y no debemos juzgar a ninguna persona, ya que todos somos iguales, lo único que cambia es la economía. Gracias. Bueno, sí, verdad, muchas gracias por escucharnos, gracias por prestarnos atención y es para que estén informados de todo lo que le acabamos de decir, que se generen conciencia y se den cuenta que, como es mi compañera, todos somos iguales.